Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo, pues una emisión más de Go North TV. Gracias por estar pendientes. No olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios, así como en nuestras redes sociales. Me acompañan el día de hoy Jesús Ortega y su servidor Antonio Bunt. El día de hoy vamos a tener talento semejante, las NAE breves muy interesantes que debes de conocer. También vamos a ver una banda Estonia. Comenzamos. En esta ocasión en Talento Semejante les traemos a dos cantautoras dedicadas al indie folk. Marit Larsen es una cantautora noruega nacida el 1 de julio de 1983. Ella tiene un talento muy completo debido a que toca la guitarra, el piano, la celesta, la mandolina y la armónica, además de cantar. Tanto así que en 2006 y en 2017 ganó 2 Spellemann Prizes. Del otro lado tenemos a la cantante Lourdes Hernández González, cantante española nacida el 20 de noviembre de 1985 y mejor conocida como Russian Resin. Sus canciones, tanto como su imagen, han sido pertenecientes a diferentes soundtracks y campañas publicitarias. Ambas son sin duda dos cantantes talentosísimas que nosotros en Go North TV les recomendamos. En las NAE el día de hoy les traemos una noticia musical de Italia, porque el cantante Ricky se unió junto a CNCO. Se unieron para cantar la versión castellana del single del cantante Ricky, que se llama Dolor de Cabeza. Esto para el álbum Live and Summer Mania, que se editó por Sony Music en colaboración con el Quinteto Latino, para que se realizara el video, porque apenas lo acaban de estrenar. Se fueron a Milán, Miami y Madrid. Recientemente en Irlanda se aprobó una ley que permite a las mujeres decidir sobre su cuerpo y con esto poder interrumpir su embarazo legalmente. Antes esto era imposible. No importaban si venían malformaciones o los motivos del embarazo eran ajenos a las mujeres. Hoy, gracias a las marchas y manifestaciones de muchas mujeres en pro del feminismo, poder interrumpir tu embarazo legalmente es una realidad. Hoy les presentamos una banda estonia de indie rock que se llama Eward and the Two Dragons, que pues ha sido una banda muy conocida por los países bálticos, por Europa. Sin embargo, aquí en América se ha difundido poco. Sin embargo, su música es muy interesante. Tienen 3 álbumes de estudio hasta la fecha. Debutan con The Hills Behind the Hills en el 2009 y posteriormente pues hacen su álbum Good Man Down en el 2011, y su más reciente álbum es de 2015, se llama Circles. En el playlist les vamos a recomendar que escuchen el EP de Banja V. Este incluye 5 canciones, todas están en noruego, por si quieren aprender noruego. Y bueno, pues esta cantante, como ya lo habíamos dicho, participó en el MVP Junior, que es la versión Kids de Eurovisión en Noruega. Debutó con su canción Du Stoderok Luz, que ya tiene más de 1 millón de visitas y de vistas en Spotify. En nuestra estrella sobresaliente de esta emisión tenemos a KJ Apa,
Kenneth James Fitzgerald Apa, nacido en 1997 en Auckland, Nueva Zelanda. Es un joven actor que tiene pues muchas facetas y muchos talentos. Es un actor que desde los 6 años empezó grabando un álbum con la guitarra y este es uno de sus pasatiempos. Toca la guitarra, el piano, la batería, también practica skateboarding, también baila. Empezó en la actuación participando en una serie neozelandesa muy importante que se llama Shortland Street. Participó en las temporadas 23 y 24 entre 2014 y 2015 y poco después audicionó para una miniserie de nombre The Cul-de-Sac y se mudó a Los Ángeles posteriormente, donde hizo audiciones hasta que quedó como parte del elenco de Riverdale, este reboot de los personajes de los cómics de Archie, en donde interpreta a Archie Andrews. Uno de los mayores inconvenientes al momento de viajar en un avión es que, debido al agua, se genera hielo en la capa del mismo y esto retrasa hasta por horas o días las salidas de los aeropuertos. Ahora se está inventando, gracias a científicos de Bélgica, una capa para los aviones con materiales hidrofóbicos. Este proyecto se llama Phobic to Ice y busca que el agua no se adhiera a la capa de aluminio de los aviones, evitando así que se genere hielo que afecta totalmente la aerodinámica de los aviones y por eso retrasa tantísimo los vuelos. Un programa más de Go North TV. Déjennos sus comentarios, sus inquietudes. Estamos muy contentos, ya tenemos varios programas al aire, nuestros números suben, esperemos que sigan sintonizándonos. Estuvimos el día de hoy con ustedes, Jesús Ortega, su servidor Antonio Bunt. TAC. nos vemos la siguiente emisión.